al final de este estudio, mis hermanos, de los mensajes a las iglesias. El próximo domingo va a ser el final. Vamos a estar predicando sobre Filadelfia. No sobre el queso crema, sino sobre una iglesia que se llamaba Filadelfia. De hecho, es bastante chistoso porque cuando llegué aquí me dijeron, oye, qué rico es Filadelfia. Y yo me quedé, ¿qué será eso? Filadelfia, eso es una iglesia, se come. ¿Qué es eso? Entonces, pero después entendí a qué le dicen Filadelfia. Entonces, para mis amigos cubanos que me van a ver, es queso crema. Es una marca de queso crema. Entonces, mis hermanos, pero hoy vamos a estar hablando, o vamos a estar estudiando, o intentando estudiar dos iglesias rápidamente, que son las dos iglesias que el Señor les habla más fuertemente. Más fuerte. Por eso es que quise agrupar en una sola predicación estas dos iglesias para entender lo que el Señor nos está hablando. Filadelfia es una iglesia, el próximo domingo es una iglesia de puertas abiertas, es una iglesia de victoria, es una iglesia que el Señor le está diciendo, camina que yo estoy contigo. En estas también el Señor está con ella, pero el mensaje es un poco diferente. Entonces comenzamos con Sardis, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Y en esta versión hace como una interpretación, no lo lleva tan al literal, que habla de que el Espíritu de Dios, los 7 aspectos del Espíritu de Dios, y creo que es una buena manera de entenderlo, porque a veces Apocalipsis casi siempre es simbólico, y en el literal lo que dice es el que tiene los 7 espíritus de Dios, y lo que está diciendo es el que tiene toda la plenitud del Espíritu. O sea, el que está hablando tiene toda la plenitud del Espíritu. Y si pudiéramos encontrar estos 7 aspectos en algún lugar otro de la palabra de Dios que pudiera hacer referencia, pudiera ser en Isaías capítulo 11 versículo 2, donde se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo a Cristo y está diciendo, el Espíritu va a estar con él, el Espíritu del Señor, el Espíritu de conocimiento, de inteligencia, de sabiduría, de consejo, de poder y de temor del Señor. Ahí están los 7 aspectos. El Espíritu del Señor hace referencia a su autoridad. El que está hablando tiene autoridad. El Espíritu de conocimiento quiere decir, yo te conozco. Conozco todo lo que tú haces, conozco todo lo que hiciste y conozco todo lo que vas a hacer. El espíritu de inteligencia, aparte, o el aspecto que tiene que ver con la inteligencia, aparte de conocer, discierne los pensamientos y las motivaciones. Y también hay un aspecto en el espíritu que habla sobre la sabiduría. Él conoce, él discierne y es sabio. Es sabio para llevar a la meta que él quiere, a la mejor meta posible. Y es tan sabio que no solo te lleva a la mejor meta posible, sino que el camino que él escoge es el mejor posible también. Y la manera de él decir las cosas es la mejor manera también. De la mejor forma que Dios puede hablarte, así lo va a hacer. ¿Por qué digo esto, mi hermano y mi hermana? Porque a veces, probablemente, Dios tenga duras cosas que decir. Satanás tiene duras cosas que decir. Satanás es el acusador, es el que está constantemente tratando de destruirte. Pero ¿sabes qué? En ocasiones, y probablemente Dios nos diga cosas más duras y más chocantes todavía, como probablemente en esta carta. ¿Cuál es la diferencia? Que Satanás habla para destruirte y Dios te habla para edificarte. Dios no te deja solamente con la exhortación. No. Dios te dice la verdad de la mejor manera posible, sin pasarte la mano muchas veces, pero te da el camino para que puedas sanar también. Te da el camino para que puedas ser restaurado. Entonces, Dios tiene espíritu de sabiduría, o ese aspecto está en Él también. Él te aconseja de esa manera para que nos levantemos. Y Él tiene el poder, tiene la capacidad para hacer que las cosas pasen.
La capacidad que nosotros no tenemos, Él la tiene para hacer que las cosas pasen. Y tiene también espíritu de temor del Señor. Ama a Dios en todos los aspectos de tal manera, hablando de Jesús, que le obedece en todo. Entonces, lo que Jesús le va a decir a esta iglesia es la verdad, una verdad necesaria, pero una verdad con el fin de sanar. No una verdad para hacer daño, sino una verdad para sanar. Versículo 2. Yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Ahora entienden por qué Dios o por qué Jesús a través de su Espíritu dio esa introducción en Apocalipsis 3 capítulo 1. Yo soy el que tengo todos los aspectos, yo soy el que tengo el Espíritu completo, yo te voy a dar sabiduría, yo te voy a dar consejo, yo voy a hacer que las cosas pasen, te voy a decir cómo está tu condición de verdad. Yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, que tienes renombre, que parece ser a la luz de todas las personas, a la luz de todo el pueblo, de toda la comunidad, que estás muy bien, que estás vivo. Pero yo te digo que tú estás muerto. Dios la declara muerta a esa iglesia. Y muerto quiere decir separación. En la Biblia el concepto más, puede ser que hayan otras aristas, pero el concepto más afín con la muerte es separación. Cristo está diciendo, tú tienes fama de que estás viva, pero estás separada de mí completamente, sin conexión con Cristo. Tiene una apariencia, la iglesia tiene una apariencia de amor, de santidad, de unidad, de gozo, algo superficial, probablemente algo hipócrita, pero su corazón está rebelde a Dios, está separada de Dios, está desconectada de Dios. Probablemente una iglesia con muchos recursos físicos, económicos, de personas, espirituales también, una espiritualidad falsa, pero cero dependencia de Dios, cero sometimiento a Dios. Yo digo que te creo, Señor, yo te confieso, pero mi corazón no se somete a ti. Mi corazón no depende de ti. Hay que hacer algo en la iglesia. Hay una necesidad. ¿Cómo podemos ayudar? Vamos a depender del Señor y vamos a buscarle. No, mejor vamos a hacer tal cosa. La primera reacción que tiene, y cuando estoy diciendo iglesia, no te quedes solamente en iglesia, sino mírate a ti mismo y yo me miro a mí mismo también. La primera reacción cuando hay una crisis, una situación, un problema, la primera reacción que esta iglesia tiene no es buscar a Dios, es ir a otros recursos. Cuando, por ejemplo, me duele la cabeza, no voy a orar, voy a tomarme un acetaminofén. Por ejemplo, no te estoy diciendo que no te tomes el acetaminofén. Te estoy diciendo que cuando hay algo que hay que hacer, ¿cuál es tu primera reacción? ¿A quién vas? ¿A quién vamos? ¿A las estrategias que podamos crear? ¿A los nuevos discipulados? ¿O nuevos ministerios? ¿A la fuerza que nosotros podamos tener o a nuestra capacidad, a nuestra habilidad? Y no estoy diciendo que estrategias, discipulados, estudios, súnesi, ahora haya que botarlo todo. No estoy diciendo eso, sino estamos dependiendo de Dios en lo que estamos haciendo, o estamos desconectados, o estamos muertos. Puede ser que en la iglesia, imagínense esto, si Dios está diciendo estás muerta, quiere decir que la iglesia está yendo a otro lugar a saciar lo que Cristo tiene que saciar.
Si la iglesia o si nosotros estamos, o si alguien en lo personal está desconectado de Cristo, quiere decir que tú estás buscando en otro lugar lo único que Cristo puede darte. Ahí no hay de otra, no hay otra. Entonces, puede ser que la iglesia pueda tener un ídolo de super espiritualidad. Eso existe. Y es solamente fachada, es solamente hipocresía, es solamente cuando llegan las personas, sí, mi hermano, amén, Dios te bendiga, tengo una palabra profética para ti, que el Señor va a hacer no sé qué, lo que sea. Sí, amén, lo creo, pero por dentro es un cascarón vacío. No hay conexión con Cristo, solamente un nombre. Es un ídolo que puede tener una iglesia. Un ídolo en la iglesia también puede ser el intelectualismo. Mucho conocimiento, pero ese conocimiento no transforma el corazón. Y se supone que si es un conocimiento de Cristo y por Cristo en la iglesia, es para que tú puedas tener una mejor conexión con Cristo y no que te separe de Cristo. A mayor conocimiento de la palabra de Dios deberíamos ser más temerosos, más cuidadosos y deberíamos concentrarnos más con Dios de tal manera, mi hermano, de tal manera que cuando caminemos pasen cosas. Los recursos también pueden ser un ídolo. Recursos que tengamos en nuestra fuerza o querer alcanzar cosas en nuestra fuerza. El carisma, mi hermano, el carisma puede ser un ídolo enorme. Les voy a confesar algo. Yo lucho con eso. Yo crecí en una iglesia en Cuba que no era sana. O tuve influencia más bien de una iglesia en Cuba que no era sana. Y yo aprendí a ser carismático, yo aprendí a jugar con las emociones de las personas, yo aprendí a subirte al cielo y bajarte a la tierra. Y eso estaba muy mal delante del Señor. Yo lucho muchísimo con eso, porque eso no es el Espíritu Santo, eso es manipulación. Por eso a lo mejor ustedes ven que yo oro tranquilo, pasivo, porque mi hermano, y intento que cuando sean las cosas, hacerlas genuinas para el Señor, no para que la gente me vea. Entonces el carisma puede ser un ídolo también. ¿Cuántas cosas nos pueden apartar del Señor, mi hermano? Cosas buenas, pero que desenfocadas pueden apartarnos del Señor. Por lo tanto, el consejo de Dios dice, despiértate tú que duermes y te va a alumbrar Cristo. Efesios 5:14. Despiértate es un eufemismo para decir, estás muerto, pero puedes todavía volver a la vida. Si estás en esa situación, puedes volver a la vida otra vez. Fortalece lo poco que te queda. Hay cositas que te quedan que es como si te estuvieras apagando, pero fortalece lo que te queda, levántate otra vez, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Si sigues por ese camino, lo que queda va a morir. Porque veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de Dios. Wow. Mi hermano, qué clase de mensaje para esa iglesia. Imagínense que te llegue una carta de una persona que te conoce y cuando tú la leas tú digas, ¿qué hago? Pero no nos enfoquemos en lo malo. Si Dios está diciendo despierta, es porque hay esperanza. Si Dios está diciendo fortalece lo que queda, es porque hay esperanza. ¿Cuáles son los requisitos que pide Dios? ¿Qué crees que sea? ¿Cuál crees que sea el requisito tan grande y tan inalcanzable que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros? Ama a Dios. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y ama al prójimo como a ti mismo. Miqueas 6:8 dice, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno, lo que es bueno, lo que Él exige de ti. Dios te lo ha dejado claro, me lo ha dejado claro. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Ya. Vuelve a lo que escuchaste antes del 4 hasta el 3, por supuesto. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza.
arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo espere, como lo hace un ladrón. Dios le está diciendo, vuelve al principio otra vez, parecido a lo de Éfeso, que decía, has descuidado el primer amor, lo principio. Vuelve al Señor, vuelve otra vez a lo que escuchaste y creíste. ¿Y qué fue lo que al principio escuchamos y creímos? Que hubo alguien, Dios mismo se encarnó, vino a la tierra, fue crucificado y resucitó al tercer día, para si crees en Él, tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Vuelve al Evangelio. Mi hermano, a veces nosotros pensamos que creemos en el Evangelio y para seguir en el camino de santidad ya dejamos eso a un lado y seguimos a otras cosas. Pero Dios lo único que quiere, el conocimiento principal, lo único que el Señor quiere es que tú y yo creamos en el Evangelio y sigamos todos los días levantándonos, creyendo en el Evangelio. Ya hay punto, lo demás es miscelánea. Lo demás, mi hermano, es miscelánea. Cuando tú te levantas por la mañana, yo te sugiero que todos los días te prediques el Evangelio. Cristo murió por mí. No tengo que ser mejor que nadie. No tengo que creerme mejor que nadie. Ya lo tengo todo en Él, sus promesas. No necesito nada. Lo que venga en el día de hoy lo voy a pasar con mi Dios, porque Él murió por mí y yo creo en Él. Punto. Lo demás que venga a la vida, recursos, conocimiento teológico, espiritualidad. De hecho, la verdadera espiritualidad, mi hermano, está en la intimidad con el Señor, sobre la base del Evangelio. Eso es lo que escuchamos al principio, eso fue lo que creímos al principio. Si lo tienes en poco, vas a tener en poco a Dios. Y vas a empezar a ver que tu vida se va a ir alejando del Señor. Dios tiene un trato con los hombres. En la Biblia se ve en ese proceso de alejamiento. Cuando Salomón, ¿saben quién es Salomón? El rey más famoso, el rey que tenía 300 mujeres y 700 concubinas. Cuando ya era mayor, cuando ya era grande, esas mujeres que eran de otras naciones empezaron a desviarlo del camino de Dios, a ponerlo a adorar a otros dioses, a que él hiciera sacrificios a otros dioses. ¿Y saben qué? El primer paso que Dios tuvo con él fue levantarle enemigos. Dios empezó a ponerle obstáculos. Si había tenido una vida de éxito, ahora empieza a ponerle obstáculos en su vida. Le levantó un enemigo por un lugar, a Hadás, luego le levantó a otro, no recuerdo si era Jeroboam o Roboam, que fue el próximo rey de Israel cuando el reino se dividió. Empezó a levantarle obstáculos para llamar la atención de él, para decirle, hey, por ahí no es. El segundo paso que Dios hace es este que le está diciendo a la iglesia: si no te arrepientes, voy a venir a ti como un ladrón en la noche y te voy a quitar todo lo que tienes. Aún tu vida, te lo quito. Porque mi hermano y mi hermana, a veces enfrentamos situaciones adversas en las pruebas. En Cuba diríamos sin beberla y sin comerla. No sé aquí cómo se diría. La idea es que a veces enfrentamos cosas que llegan a nuestra vida que no son consecuencias de nuestras acciones. Pero a veces Dios pone en nuestro camino obstáculos, retrocesos, consecuencias, para que podamos reflexionar y podamos pensar, ¿esto que estoy haciendo será el propósito que Dios tiene para mi vida o quiere que me devuelva y tome otro camino? Y mi tarea y tu tarea es poder discernir cuando estamos en una prueba que el Señor quiere que pasemos con fidelidad o cuando Dios nos está mandando obstáculos para decir, por aquí no es, toma por otro lugar. En las dos situaciones, lo bueno, mi hermano, es que Dios quiere darnos la victoria. Dios no quiere destruirnos. Él quiere que conectemos con Él. Conéctate con Cristo. Esa es la primera V. Esta predicación era las dos V de una iglesia sana. La primera es esa: vida, conexión con Cristo.
Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Y mi hermano, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Yo sé que probablemente, y no solo de esta iglesia, he hablado con hermanos de otra iglesia que tienen esta palabra como digno, como algo malo. Cuando le dice, yo he hablado con otras personas de otras iglesias aquí, cuando le mencionan la palabra digno es como si le estuvieras enseñando la cruz al diablo. No tengo ni idea por qué. A lo mejor es un problema de contexto, a lo mejor es un problema en el que se ha abusado mucho de la palabra, a lo mejor es algo que se relaciona con un legalismo extremo que no es lo que enseña la palabra de Dios. Pero que Dios nos está llamando en su palabra a ser dignos, nos está llamando. Nos está llamando. Todavía hay esperanza para Sardis. Dios dice en el original que hay unos pocos nombres que todavía no se han apartado de Él. Él los conoce con nombre y apellido. Hay esperanza para Él. ¿Qué significa la palabra digno? O cómo se usaba en aquel tiempo. Esa palabra era una balanza perfectamente equilibrada. Entonces, cuando vean digno en la Biblia, es una balanza perfectamente equilibrada. Aquí hay puesto algo que pesa lo mismo que aquí. Es eso, simplemente eso. La Biblia se usa 2 veces con un no. A lo mejor hay más lugares, pero estos fueron los que yo recuerdo ahorita mismo para hablar sobre, en Hebreos 11 o 12, los héroes de la fe. Dice que estos héroes de la fe que caminaron con Dios, el mundo no era digno de ellos. El mundo pecador, el mundo contra Dios, no era digno de estas personas. Estas personas tenían un peso mucho más grande. Una persona tenía más peso que toda la gloria del mundo, que no le daba o que era en contra de Dios. Y en otro lugar que es negativo también es Jesús hablando. Y dice lo siguiente: el que no toma su cruz y me sigue, ese no es digno de mí. Por un lado tenemos a Jesús y su cruz. Por otro lado tenemos que el que no la toma, dice Jesús, no es digno, no está en una balanza perfecta. Entonces, por un lado hay un llamado que nos están haciendo eterno, irrevocable, porque irrevocable es el don y el llamado, dice la palabra de Dios. Y por otro lugar tenemos a nosotros. La Biblia dice que tenemos que ser dignos, sí, dignos de ese llamado. Tesalonicenses 2:12 dice Pablo: les encargamos que anduvieses como es digno de Dios. Hermano, estamos llamados a ser dignos de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos ser dignos? Nos llamó a su reino y gloria. Nos sacó de las tinieblas y nos puso en la luz. ¿Qué significa ser digno de Dios? Hónrale. Honra al evangelio. ¿Sabes qué? Que cuando Dios te mire y cuando Dios me mire, Él pueda decir: ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Los padres que están aquí, cuando su niño hace algo bien o está caminando bien, que le produce alegría, le produce gozo, ¿qué dicen ustedes? Ese es mi hijo. Aunque no lo digan, en el corazón está: ese es mi hijo. El llamado es a ser dignos. Filipenses 1:27. Pase lo que pase, compórtense. Pase lo que pase, mi hermano, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. Andar como es digno de Dios es andar de una manera digna del evangelio de Cristo. De este modo, ya que sea que vaya a verlos o que esté ausente, Pablo le está diciendo, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito. Aquí se añade otra cosa. Digno del evangelio, digno de lo que Jesús está diciendo: toma tu cruz y sígueme, tiene que ver también con estar juntos, con mantener la unidad en un mismo propósito, luchando juntos por la fe del evangelio. Lo honramos cuando perseveramos en la unidad. Nosotros no creamos la unidad.
pero estamos llamados a perseverar en la unidad, porque Dios así lo quiere. Dios es el que crea la unidad. Ahorita mismo usted va a Japón y en Japón se encuentra con una persona que es cristiana, o le ha pasado alguna vez que encuentra a alguien y se identifican, somos cristianos, y sienten un vínculo inmediato. Esa es la unidad que crea Dios entre su pueblo. Pero nosotros estamos llamados a cuidar esa unidad. Ya después, no, yo creo que Cristo viene antes. Yo creo que Cristo viene después. Vamos a separarnos. No. Estamos llamados a cuidar la unidad en el vínculo perfecto que es la paz. Una paz que no sacrifica la verdad. Si sacrificas la verdad por tener paz, no estás siendo digno tampoco del Evangelio. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Blanco significa pureza. Vas a ser vestido de blanco, sin ninguna mancha. Y nunca voy a borrar su nombre del libro de la vida. Nunca. Pastor, entonces quiere decir que Dios puede borrar mi nombre del libro de la vida. Mi hermano, lo que el pasaje te está diciendo es lo contrario, que al que venza, nunca voy a borrarlo del libro de la vida. Sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Una vez más, ¿sabe lo que va a decir Dios? Ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Mi hermano, no podemos obedecer a Dios de forma perfecta. Nadie puede en el mundo. Solo uno ha podido y ese es Jesucristo. No lo podemos obedecer de forma perfecta. Pero ¿sabes qué? Sí puedes obedecerlo de forma sincera. En la sinceridad es en donde está el asunto. Y en la motivación que tienes. Y si te caes, y si yo caigo, abogado tenemos en Cristo para buscarle y levantarnos. Pero, a veces fallamos en la dignidad. A veces fallamos en la sinceridad. ¿Cuál es mi motivación para buscar a Cristo? A cualquiera que me reconozca delante de los demás, dice Jesús, yo también lo voy a reconocer delante de mi Padre que está en el cielo. Ese es mío. Ese es mío. Batalló, luchó, cayó, yo lo levanté. Ese es mío. Siguió conmigo, conectado a mí. Si le negáramos, Él también nos negará. También Jesús dice eso. Si negamos a nuestro Señor, Él también nos va a negar. ¿Y saben qué? Pedro le negó 3 veces. Pero luego Pedro se arrepintió. Y Jesús lo afirmó 3 veces. Y Jesús lo llamó al ministerio, al mismo ministerio, 3 veces. Si me amas, sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Qué curioso que Pedro lo negó 3 veces y que Jesús le preguntó lo mismo 3 veces. Pero mi hermano, negar a Cristo puede ser con nuestras voces, pero puede ser también con nuestras acciones. Este mensaje a la iglesia parece un mensaje de una reprimenda bien fuerte, de algo que fue espantoso. ¿Saben qué? Recuerden que Dios es sabio, su palabra es sabia y tuvo un buen efecto. Luego, en el siglo II, entre los años 101 y 200, hay testimonio en la iglesia que un pastor en Sardis se levantó, se llamaba Melito. Y ese pastor tuvo mucho renombre por su santidad, por su fervor a Dios, por su pasión por alcanzar almas y también por su erudición o por su conocimiento. El conocimiento de Dios y la santidad de Dios y la capacidad que da Dios para caminar y para predicar y para respaldar lo que se está haciendo va junto, no va separado. Y muchas veces
nosotros pensamos, yo no sé por qué en las iglesias se piensa que o sabes o eres espiritual. Las dos cosas están separadas. Pero si no sabes, dice Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y mira que perece. Y que cae en cosas malas. Pero entonces, cuando sabes, una correcta enseñanza nos tiene que llevar, hermano, a una correcta vida. A una correcta vida. La iglesia en Hechos. ¿Saben cuántas veces la iglesia de Hechos pidió por un milagro? Hechos es un libro que está lleno de milagros, ¿no es verdad? ¿Saben cuántas veces la iglesia de Hechos hizo una oración diciendo, Señor, pedimos un milagro? ¿Saben cuántas veces? ¿Tienen idea? Cero. Entonces, ustedes saben qué hacía, y esto es de un video que alguien me pasó, y lo estoy canalizando ahorita. ¿Saben qué hacía la iglesia de Hechos? Creía en Dios, estaba sujeto a la enseñanza de los apóstoles, estaban conectados con la visión de los apóstoles y de su iglesia en salir y predicar. Y a medida que iban saliendo y predicando, Dios los iba respaldando. Así de sencillo. No tenían grupo de alabanza, no tenían templo, no tenían muchas cosas. Pero ¿saben qué? Tenían lo más importante, que es lo mismo que nosotros tenemos hoy. Porque si el Espíritu Santo de allá que obró en ese momento es el mismo Espíritu Santo que hoy tú y yo tenemos. ¿Cuál es mi exhortación? ¿Qué es lo que me falta a mí? No sé a ti. ¿Qué es lo que me falta a mí? Yo necesito conectar más con Cristo. Yo necesito conectar con Cristo y con su visión. Creo que lo voy a dejar aquí hoy. El próximo domingo vemos la Odisea. Perdón, hermano, no me dio el tiempo. Pero, a no ser que vamos a encargar una carnita asada y tenemos un segundo tiempo. Pero creo que hoy no. Otro día sí a lo mejor. Estaría bueno para hacerlo. Pero, ¿qué es lo que necesitamos? Que es no nosotros, toda la iglesia de Cristo, desde el Pentecostés hasta ahorita, en todo lugar del mundo, lo que necesita desesperadamente es conectar con Cristo, es conectar con su propósito. Es lo que necesitamos, es conectar con su visión. Vamos a ver el próximo domingo, si el Señor permite. El que tenga oídos para oír, escuche lo que el Señor le está hablando. Es mi última exhortación. El que tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu nos está diciendo. Amén. Vamos a orar.